¿Cómo están, estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar continuidad a nuestras clases, no sin antes disculparnos. Tuvo un pequeño impasse con el tema técnico que suele ocurrir con este tema de las tecnologías, ¿verdad? Pero eh, lo bueno es que ya se soluciona, ¿ya? Así es que vamos a continuar. Recuerden que tienen una tarea para no recuerdo si es el 3 o 4. ¿Para qué fecha dijimos? Bueno, está en plataforma, ahí pueden ver las fechas para que puedan ustedes realizar sus trabajos. Si no estoy mal, es para el 3 o 4 de febrero, o sea, tienen una semana para realizar sus trabajos. Y vamos a dar continuidad en lo que habíamos quedado, por favor. A ver, ¿dónde Doctor, buenas estamos? noches. Una consulta. Dígame, dígame. En plataforma está con fecha de vencimiento para hoy a las cero horas. El foro que está con fecha de vencimiento de hoy, doctor, ¿es así? No, no es así. Yo lo voy a arreglar. No se preocupe. Gracias por el detalle. No es hasta hoy. Es hasta la próxima semana. No recuerdo si es domingo o lunes, pero no es hasta hoy el trabajo. Tienen todos estos días para realizar su trabajo. ¿Ya? Así es que considerando todo eso, me voy a dar una vuelta por plataforma. Seguramente hay algún error en el tema de la precisión de las fechas, pero gracias por avisarme. El trabajo no es para hoy. Vamos a ver. Ya. Me avisan, por favor, si se comparte la imagen. Estaba a punto de cancelar la clase, pero dije no, que nos vamos a complicar con los tiempos. Después, a ver, ¿dónde están? Ya, me avisan si pueden ver la imagen, por favor, estimados compañeros. ¿Están Sí, viendo la doctor, imagen? se puede ver. Se puede ver, Genial. doctor. Gracias, muy amable. Se puede ver. Ya. Habíamos, ya ingresamos a hablar en la forma, en forma específica de lo que es el proceso, ¿no? Vimos la naturaleza jurídica del proceso y tuvimos la oportunidad de analizar tres teorías, las cuales ustedes tienen como deber hablar de estas tres teorías en cuadritos, ¿no? Eso lo tienen que realizar en una sola planita, ¿ya? Una sola plana, al ser la primera tarea. Tampoco se les va a exigir de golpe todo, la idea es que se queden con las ideas centrales de las teorías y poco a poco vayamos de forma metodológica viendo qué es lo más importante que ustedes deben rescatar respecto a el avance que tengamos y también eso pueda contribuir a la formación de la nota final en este módulo. Bueno, así es que a las personas que no tuvieron la oportunidad de darse una vueltita por plataforma, se les invita a que puedan observar las tareas que tienen para poder cumplirlas en los plazos correspondientes. Ahora, alguna de sus compañeras me dice que él está con fecha de culminación de hoy, entonces yo terminando esta clase me iré a dar una vueltita por plataforma para fijarme específicamente si es así ese detalle y si es así no se preocupen, no es para hoy la tarea, ¿ya? Entonces yo arreglaré ese detalle porque en las instrucciones que ustedes tienen, al margen que diga a- eh, que señale que el día de hoy termina, ustedes entran la instrucción, a la instructiva de la tarea y ahí les dice la fecha, ¿no? O sea, la fecha en la cual deberían entregar el trabajo. Ahora bien, si es el foro, quizás no diga la fecha, pero es la misma fecha que tenemos de la tarea, en la cual pueden ustedes optar por el foro y la tarea. Así es que fíjense en las instructivas y cumplan esa fecha. No es hoy, no es mañana, no es pasado, no es pasado mañana. Si no estoy mal, es hasta el 3 o 4 de febrero. Y disculparán la precisión porque también doy otros cursos, entonces no recuerdo muy bien, pero es entre 3 o 4 de febrero la primera actividad que ustedes deben entregar, que no es mucho. Deben poner en el foro la diferencia entre proceso y procedimiento y en la tarea en una sola plana deben hacer un esquema de la diferencia de las teorías respecto a la naturaleza jurídica de entender el proceso. Habíamos hablado de la relación, de la situación, de la relación jurídica, de la situación jurídica y la contractualista, esas tres, ¿no? En una sola plana me tienen que hacer un esquemita y decirme qué dice cada una de las teorías. Esa es su tarea, en una sola plana, ¿ya? Y en el foro deben realizar la diferencia entre proceso y procedimiento.
Continuemos con esas aclaraciones, por favor. A ver, habíamos hablado del proceso, entonces entre las funciones del proceso entendemos que tiene un carácter público y privado. ¿Pero qué es un proceso? El proceso es dirimir el conflicto de intereses sometidos a los órganos de la jurisdicción. Ahora bien, este concepto lo analicemos utilizando ya nuestras teorías y poniendo en práctica lo que vamos a realizar en el tema de nuestro trabajo. Disculpen un momento, por favor, como teníamos un problema con el tema del correo, de la página, les cuento que molesté a un amigo y me está llamando porque le dije que por favor me preste su página. Hola, hermanito, te cuento que me acaban de aprobar para ingresar a la página, entonces vas a disculpar más bien las molestias. Hermanito, hermanito, qué buena de hermanito. Te agradezco mucho, muy amable. Chao, chao, hermanito. Chao, chao. Ya, van a disculpar, sigamos. Entonces, según las teorías que tuvimos la oportunidad de ver dentro de la naturaleza jurídica, el dirimir el conflicto de interés sometido a los órganos, ¿a qué teoría más se acerca? ¿A la que existe un contrato social? ¿A la que existe una relación jurídica? ¿O a la que existe una situación jurídica? Escuchen, ¿qué es el proceso? Es dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción, a criterio de ustedes. ¿De qué estamos hablando? ¿De la teoría contractualista, de la situación jurídica o de la relación jurídica? Vilma, ¿te animas a dar una opinión al respecto? Estamos hablando de un conflicto de intereses, no estamos hablando eh, en ningún momento acá dice que existe una convención, un consenso de las partes. Entonces descartamos la contractualista, tenemos relación jurídica y situación jurídica, la cual de cuál de estas dos teorías estamos hablando y por qué. Miguel, a ver, recordaremos, y recuerden que la participación también vale, ¿no? Recordaremos que habíamos concluido que actualmente la teoría que nos permite entender el proceso es pues la teoría de la relación jurídica. Cuando hablamos de relación jurídica hablábamos de entender que existen las partes, ¿m? El actor, el demandante, el accionante, el demandado y el juez, ¿no? El juez es el representante del Estado y que entre los tres existe una relación, ¿ya? No solo una relación, no es una relación jerárquica entre las partes hacia el juez sin que exista una intersección lineal entre las partes, ¿m? Que como vamos a ver dentro de los principios, tenemos que hablar de la igualdad de las partes, ¿ya? Entonces, en ese entendido, estamos hablando de que evidentemente lo que va a existir es una relación jurídica entre estos sujetos, ¿ya? Cuando hablamos de la situación jurídica, estamos hablando de un estado de guerra, ¿no? Un estado de intereses en el cual el accionante, el actor, tiene sus pretensiones y el demandado, el accionado, el denunciado, tiene sus propias pretensiones. Es un campo de batalla en el cual ganará el que use las mejores armas. Ahora bien, dentro de los principios del derecho procesal, como vamos a ver el día de hoy, obviamente que van a existir críticas con la implementación de estos principios, que lo que van a hacer es enfocar, van a dar una directriz, ¿no? Recuerden qué es principios. Como ustedes tuvimos la oportunidad de ver anteriormente en un módulo o dos módulos anteriores a este, qué era un principio. Es una directriz, ¿no? Estos principios del derecho procesal
en particular del derecho procesal civil, lo que van a hacer es cuidar de que esto se convierta en un campo de batalla y que gane el que tenga mejores armas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un momento, por favor. Ya. El proceso puede ser privado y público, ya que satisface al mismo tiempo el interés individual comprometido en el litigio y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. Acá se identifican dos, no puede ser privado y público, pero tiene un carácter privado, público y social. Aquí se asume lo público con sinónimo de social, ¿no? Hablamos del ámbito privado, evidentemente, porque cada una de las partes tiene sus pretensiones, ¿ya? Y que lo que se busca, la finalidad es la resolución del conflicto a través de una sentencia. Ahora bien, es evidente que es prioridad del Estado el hecho de que este conflicto se solucione, ¿no? ¿Por qué por qué se entiende al Estado como la sociedad jurídica y políticamente organizada desde un concepto clásico que ya nos hemos cansado de escuchar, sino también haciendo referencia a el estado de naturaleza, por ejemplo, u otras explicaciones filosófico-políticas respecto a cómo es que los hombres en sociedad pasamos de vivir sin la institucionalidad del Estado, sin las normas del derecho, a vivir en el Estado y la institucionalidad del derecho. Evidentemente que para esto no solamente contamos con la teoría contractualista. También podemos hablar de la teoría hegeliana del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de la teoría de la hegeliana, hablamos de un órgano, ¿no? De maximización, de la máxima realización ideal, ¿ya? Y de la misma forma que entender al Estado desde el punto de vista hegeliano, desde el contractualismo, también tenemos muchas otras teorías que nos ayudan a entender al Estado. ¿Ya? Entonces, el proceso, por ende, tiene un carácter privado, tiene un carácter público y tiene un carácter social. ¿Cuál es la función privada del proceso? Configurado como una garantía individual, el proceso civil o penal ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la hazaña de los perseguidores. No puede pedirse una tutela más directa y eficaz del individuo. Difícilmente se puede concebir un amparo de la condición individual más eficaz que este, que tiene una función privada, porque recuerden, debemos identificar estos tres sujetos. En el caso de que el actor, ¿quién sería el actor en un, en un, en una, en un préstamo de dinero? ¿Quién sería el actor en un préstamo de dinero? El El acreedor, ¿no? El acreedor. acreedor. Exacto, el acreedor sería el actor, ¿no? Y lo que va a hacer, porque tiene esa característica individual, porque protege ese interés individual del acreedor, que es el recuperar su dinero, pero de la misma forma también protege el interés de la persona a la cual se le va a pedir el, el dinero, que es el deudor. Entonces, el acreedor no puede realizar justicia por su mano propia, ¿no? el juez. El juez no puede cometer abusos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es un representante del Estado, ¿no? Es un representante del Estado, no es el Estado, ¿no? Y por ende tiene ciertas facultades, tiene derechos y deberes que debe cumplir, sobre todo tiene obligaciones y deberes que debe cumplir hacia las partes, ¿no? ¿En cumplimiento de qué? Del resguardo del ordenamiento jurídico vigente. Función pública del proceso. Con relación a la presente función, el profesor Schonke, en su obra La necesidad de la tutela jurídica, ha señalado que para el proceso civil como institución está en primer lugar el interés de la colectividad, ya que sus fines son la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica.
El particular puede ocupar el tiempo y las energías. A ver, ¿por qué sería una preocupación social la resolución de conflictos al interior de una sociedad al margen de entender que evidentemente tiene una función pública, como ya lo dijimos, al resguardar los intereses tanto del actor como del demandado, así como también de resguardar que el juez no cometa abusos en contra de quién, de las partes? Ya, hemos entendido perfectamente la función privada. A un lado, pasamos. Ahora vámonos a la función pública del Estado. ¿Por qué es importante entender la función pública del proceso? ¿Qué se refiere? Se refiere que debemos entender al proceso civil como una institución cuya finalidad primera es proteger el interés de la colectividad. ¿A través de qué? A través de la realización efectiva del derecho. ¿Para qué buscar qué? Para buscar una convivencia pacífica entre las personas que son parte de la sociedad y que no se van a ir al conflicto, no se van a ir a la justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque existe el proceso, ¿no? Y es a través del respeto de los derechos que se va a solucionar un determinado conflicto. Función pública del... A ver, la postura es criticada por Couture. Para él, el interés de la colectividad no procede del interés privado. Aquí hay una crítica al interés privado. El interés de la colectividad no procede al interés privado, sino que se halla en idéntico plano que este. Aquí Couture nos hace un análisis de entender que tenemos el interés privado y tenemos el interés público. Si los ponemos en una balanza, ¿cuál estará primero? Todos podríamos decir, entendiendo al derecho, la clasificación que existía solamente a efectos didácticos y metodológicos de entender el derecho público y el derecho privado, porque actualmente nosotros somos conscientes que esa división es didáctica como para que aprendamos a entender cómo funciona el derecho, pero que en la realidad no encontramos materias puras de forma ideal de lo que es lo público y lo privado, sino que existe una mezcla siempre entre lo privado y lo público. En ese entendido, si nosotros tomáramos el conocimiento, ese conocimiento caduco respecto a que existe una línea entre el derecho público, bien marcada entre el derecho público y el derecho privado en la práctica, pues entenderíamos que más importante en el derecho civil es el derecho, el interés privado, ¿no? Y obviamente diríamos que el interés público no tiene nada que ver incluso, ni de forma secundaria. ¿Qué nos dice sobre ese criterio que yo les comento, Couture? A ver, para él el interés de la colectividad no procede al interés privado, sino que se halla en idéntico plano que este. El Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales. Lo que ocurre es que el proceso sirve al derecho como un instrumento de creación vivificante, como una constante renovación de las soluciones históricas forjadas en el pasado. El derecho se realiza cada día en la jurisprudencia. Acá nos están hablando no solamente de cómo cada uno de nosotros vamos a materializar nuestras pretensiones a través del derecho procesal, sino también nos habla de la creación de las normas que sustentan ese derecho que va a dar vida al derecho sustantivo, ¿no? Eso, como vamos a analizar posteriormente, estamos hablando del derecho dinámico, el derecho de la creación de las normas, cómo funciona, y vamos a dar algunos ejemplos, evidentemente, que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Satisfecho el interés individual, queda todavía un abundante residuo de intereses no individuales que han quedado satisfechos. En ese sentido, y acaso solo en este, corresponde compartir la teoría que señala al proceso como el medio idóneo de asegurar la lex continuitatis del derecho. Su efectividad en la experiencia jurídica, ese es sin duda su fin social, proveniente de la suma de los fines individuales. Entonces, para Couture no existe planos diferentes para entender el derecho procesal que solamente tenga como interés que tenga un interés privado o que
poniendo en una balanza tengamos al interés privado y al interés colectivo y que uno de los dos pese más que el otro, sino que nos habla de un complemento, ¿no? De un todo, que no se podría entender la protección individual sin entender la protección social, porque al final el resguardo del interés individual lo que va a hacer es dar seguridad jurídica y la seguridad jurídica es protección para toda la sociedad en resguardo de qué, de que existen normas anteriores, las cuales evidentemente se están cumpliendo a través de estas normas adjetivas y que hacen que el sistema funcione, ¿ya? Y por lo tanto, las personas como nosotros no tendríamos que ir a realizar justicia por mano propia. Importancia del derecho procesal. Es una práctica que la experiencia siempre será el punto de partida para la ciencia, ¿no? La experiencia es el punto de partida para la ciencia y nosotros, en la realización de nuestra profesión como abogados, al margen de conocer los conceptos de qué es norma, qué es validez, qué es efectividad, qué es la Grum norm, qué es la norma hipotética fundamental, fundante, qué es la norma suprema del ordenamiento jurídico, qué es la jerarquía normativa, ¿no? ¿Qué es el justnaturalismo, el positivismo, el realismo jurídico? ¿Mm? Al margen de toda la teoría que tuvimos la oportunidad de analizar para obtener nuestra licenciatura posteriormente, pues somos conscientes que en la práctica jurídica debemos manejar todo el tema práctico y el tema práctico es generalmente relacionado de forma directa con el derecho procesal, ¿no? El entender cuánto tiempo tengo para la presentación, después de la vulneración de un derecho, para posteriormente presentar una determinada acción, por ejemplo, ¿no? Materializada en una demanda. ¿Cuánto tiempo tengo después de que yo presente? ¿En cuánto tiempo se puede realizar la contestación? ¿Cuáles son las partes del proceso? ¿En cuánto tiempo debe salir la sentencia? ¿Cuál es el tiempo máximo que debe salir la sentencia? Ya no salió mucho tiempo, pero hay jurisprudencia al respecto que establece que el máximo de tiempo en el cual se debe dictar sentencia en un proceso penal o civil es de tantos años o existe un análisis al respecto y hace evidentemente que la experiencia será un punto importante para para entender cuál es la naturaleza del proceso y nosotros entendemos ello desde la práctica. Es considerar la actividad procesal como el arte del convencimiento del juez, tomar en cuenta la práctica de la persuasión cuando la misma se sustenta en el derecho y la equidad. El derecho procesal estudia el proceso desde una óptica científica, ya que distingue sus instituciones unas de otras, considera su naturaleza jurídica, sus caracteres y fines, de tal forma que se tenga conciencia y convicciones de las mismas. Obviamente, como toda ciencia, la disciplina supone un saber reflexivo, coherente, sistemático del proceso civil, sustentado en principios. Los principios son muy importantes para ayudarnos a entender el proceso. Principios, ¿qué son los principios? Son directrices que irradian el ordenamiento jurídico. En este caso estamos hablando de una norma adjetiva. Estos principios irradian toda esa norma adjetiva, ¿ya? Los principios son las directrices que irradian cómo, por dónde va a ir, cuál es el caminito que va a tomar todo este ordenamiento jurídico, toda esta normativa adjetiva, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar a analizar cuáles son los principios del derecho procesal, cuáles son los principios del derecho procesal civil, cuáles son los nuevos principios del derecho procesal civil, cuáles son los nuevos principios de los principios en los debates actuales del derecho procesal civil. Un compañero me pide que subsane el tema que me decía la compañera. Espero que el compañero esté en clase, pues, ¿no? Porque si no, es como que nos está comentando que debemos hacer algo del tema de las fechas y no está en clase, ¿no? Evidentemente yo no puedo ser arbitrario, ya les dije, no es para hoy día las tareas. Continuemos. El proceso como ética.
Es evidente que el proceso es un instrumento de lucha en el cual la técnica puede ser superada por el engaño. ¿Cómo entendemos esta frase? Yéndonos a qué teoría, a la teoría de la situación jurídica, instrumento de lucha en el cual la técnica puede ser superada por el engaño. ¿Qué dijimos en la teoría de la situación? Que estamos ante un campo de batalla. El que tiene las mejores armas gana. Y esas mejores armas, ¿qué puede ser, por ejemplo? El engaño, ¿no? El, como coloquialmente conocemos, ¿no? O como conocemos de este ese lenguaje, eh, las chicanerías, dicen, ¿no? ¿A través de qué? De ciertas mañas y demás, puede que dentro de un proceso, evidentemente, una parte se respalde en esas malas prácticas, en este caso engaño, para obtener la victoria y el triunfo de sus pretensiones en un determinado proceso. Hoy en día la tendencia del derecho procesal es tener también una concepción ética del proceso que esté regida por reglas de moralidad, contenido ético que no es excluyente de ciencia científica. Entonces, hoy en día el derecho procesal está en contra de la teoría de la situación jurídica, ¿no? Pero eso lo decimos de boca para afuera. Nosotros que hemos estado en los tribunales sabemos que no es así, ¿no? Y que más bien la teoría de la situación jurídica es una teoría más realista de cómo, pues, es una teoría realista, no más realista. Cuando digo realista, no me refiero al término realista, ¿no? Me refiero al tema del realismo jurídico, ya desde el análisis del realismo jurídico, no realista como un adjetivo eh, que podemos entender como una palabra que nos ayude evidentemente a entender lo que está ocurriendo de forma descriptiva, de acuerdo. Pero cuando hablamos del realismo jurídico, estamos hablando de la descripción de lo que sucede, pero con fuentes epistemológicas, evidentemente filosóficas, que distinguen al realismo jurídico del justnaturalismo y del positivismo jurídico. El proceso como política. En su proyección desde el siglo XVIII hasta el presente, se advirtió que el derecho procesal en su conjunto resultaba ser, en último término, una forma de realización de las garantías constitucionales que, al ser un instrumento de tutela de los derechos discutidos en el proceso, es en última instancia la tutela de los derechos individuales reconocidos por la Constitución política a favor de todo ser humano. Ya, de acuerdo. Pero históricamente ni siquiera había pues constitución en general en esas épocas, ¿no? Porque nosotros recuerden, no estamos hablando de, no estamos hablando de el civil law, no estamos hablando de la Constitución norteamericana de 1776. Nosotros estamos hablando de la formación de que nosotros venimos de una familia del derecho romano germánico. Y cuando hablamos del derecho procesal, debemos hablar también del derecho canónico germánico, del derecho romano, germano y canónico. ¿M? Debemos concebir todo ello para entender cómo se fue formando el derecho procesal en el sistema del que nosotros somos parte, ¿no? Que es el civil law. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque evidentemente con la formación del derecho canónico romano germánico, no existía, no estábamos ante ante un ordenamiento jurídico en el cual la norma suprema era la Constitución, porque cómo era en esa época eh, la jerarquía normativa. Estábamos en un sistema legicentrista, donde la ley era la norma más importante, ¿no? Las leyes eran las normas más importantes. Eso dio paso posterior en nuestra realidad como parte del civil law para entender a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico nacional. Esta disciplina estudia, por consiguiente, el proceso civil como política frente a las concepciones tradicionales que se detienen en el examen de las instituciones procesales como tales. La examina desde su concepción por el derecho constitucional como un régimen reglamentario de garantías constitucionales. A ver, me quiero quedar en esta parte para hacer algunas reflexiones. Generalmente,
Bueno, evidentemente, en una primera instancia debemos entender que cada materia tiene sus principios. Derecho civil tiene sus principios, derecho penal tiene sus principios, el derecho de familia tiene sus principios, derecho niña, niño y adolescente tiene sus principios, ¿ya? De la misma forma, eso es derecho sustantivo. De la misma forma, cuando hablamos del derecho adjetivo, también tiene principios, como ya vimos. El derecho procesal también tiene principios que son esas directrices que van a em, irradiar en toda esa materia, en toda esa materia adjetiva, toda esa regulación adjetiva. Van a ser las directrices, ¿ya? Entonces, ustedes siempre escucharán o tuvieron la oportunidad de escuchar que cada materia tiene pues sus propios principios, tiene su propia naturaleza jurídica y por ende tenemos una concepción teleológica de las materias en el derecho. Por ejemplo, si hablamos del derecho laboral, nosotros entendemos que el fin último del derecho laboral es protección al trabajador que se encuentra en una situación de dependencia, ¿no? Una situación de dependencia, clave palabra para entender el tema de la relación laboral que va a existir, ¿ya? Entonces, entendemos esa finalidad, ya de acuerdo. Cuando hablamos del derecho civil de la misma forma, cuando hablamos del derecho, al derecho a la seguridad de la misma forma. Eso nosotros como abogados debemos tener precisión. ¿Por qué? Porque generalmente se observa que a la hora de eh, agotar instancias dentro de la jurisdicción ordinaria, al acabar en una resolución de última instancia ante el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo ente de resolución de conflictos en la jurisdicción ordinaria, pues, ¿qué se hace? Se lleva ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿ya? Y en el Tribunal Constitucional Plurinacional se pretende establecer que han existido violación de derechos constitucionales. Evidentemente, esa es la alternativa que se usa, pero muchas veces se trata de destruir, destruir de alguna forma la naturaleza jurídica de cada una de las materias a título de vulneración de derechos. No sé si me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las diferentes etapas dentro de un proceso civil, una de las grandes características que tiene el proceso civil es el tema el formalismo, por ejemplo, a diferencia de la acción de libertad, que es informal, una de sus características es informal. Entonces, el hecho de que no se hayan cumplido disposiciones específicas que emanan de entender la naturaleza formal de de una, de un cuerpo normativo, pues hace que se vaya en contra de la seguridad jurídica. Y el hecho de que se vaya en contra de la seguridad jurídica nos pone en una balanza otra vez en debate. ¿Qué es más importante? ¿El debido proceso y la seguridad jurídica o la justicia, que es algo abstracto? Ahora bien, uno como juzgador o como abogado puede evidentemente ser empático, todos somos empáticos, todos somos seres humanos, y decir, no, es que es injusto lo que le está pasando. Sí, de acuerdo, es injusto, pero este es un problema de todos los días al entender el derecho, ¿no? Seguridad jurídica o entender un concepto abstracto de justicia, que para mí no es lo mismo justicia que Alfredo, que Severina, pero podríamos entender justicia de alguna forma, unos 8 millones de personas entender un caso en específico y entender que esa decisión ha sido justa, de acuerdo, pero unos 2 millones, 3 millones, otros 8 millones no van a estar de acuerdo, o unos miles van a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos para dar seguridad jurídica con una adecuada interpretación de las normas, ya sea en el marco sustantivo más el adjetivo y en última instancia a través del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Ya? Porque a título de por ejemplo, de interpretación de principios, porque recuerden, los principios no son normas específicas, ¿no? Estamos hablando de principios y estamos hablando de reglas. Ambas son normas. Principios y reglas, ambas son normas. Reglas, algo específico. Principios, no. Son normas omnipresentes, directrices, ¿ya? Y como son directrices omnipresentes, entonces tenemos, por ejemplo, principio de igualdad.
Igualdad de quién con quién, cómo, cuándo. Entonces ahí existe un marco de discrecionalidad. ¿Para qué? Para la resolución de un determinado conflicto. Y ese marco de discrecionalidad es uno de los grandes problemas dentro del derecho, ¿no? Porque hablamos de la ponderación, hablamos de pasar desde la subsunción a la ponderación, ¿no? ¿Será que la ponderación ha contribuido bastante? Tendremos algunas críticas al respecto. Es algo que tendremos que evaluar también respecto a la subsunción, porque aunque uno no crea que aún existe la subsunción al interior de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, pues está muy equivocado, porque la creación de un precedente al interior de una sentencia, por ejemplo, en caso de que no exista una regulación en un caso específico, porque existe una laguna jurídica, como dirían algunos teóricos del derecho, o que no existe la regulación específica para poder resolver un caso en conflicto, pues ¿qué se hace en ese caso? En el fundamento jurídico, como recordarán, también tuvimos la oportunidad de analizar sentencias, se desglosa todo el razonamiento, todas las armas normativas, ya sea de carácter internacional, en caso de que estemos hablando de Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que es parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución, normas específicas, y que poco a poco se va desglosando para llegar al caso en concreto y resulta que no estamos llegando, vamos armando y al final entendemos que existe jurisprudencia que nos puede ayudar a entender, pero tampoco existe jurisprudencia específica para resolver el caso en concreto. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se crea un precedente. ¿Y qué es ese precedente? Va a ser la regla que va a estar en el fundamento jurídico y que posteriormente va a tener que ser subsumida la regla al hecho en concreto, ¿no? Dentro de un precedente. ¿Para qué? Para que ese precedente se adecúe en el análisis del caso concreto, ¿no? Y que tenga coherencia con el fundamento jurídico, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos el día de hoy. Las normas jurídicas dinámicas, pero aquí nos vamos a quedar en este espacio porque quiero seguir hablando un poco más con ustedes del proceso para que entremos a las normas jurídicas dinámicas. Cuando hablamos de normas jurídicas dinámicas, estamos hablando de ese procedimiento, mecanismo que nos ayuda a interpretar, modificar, crear o extinguir normas jurídicas. Así es que quedémonos con esa idea y vámonos a otras diapositivas. A ver, dejar de compartir. Dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir. A ver, ya. Esperen un segundito. Igual me avisan cuando vean, por favor. El... me avisan. ¿Observa? Avísenme si Sí, observan, doctor, por se observa. favor. Gracias. Vamos a precisar un poco más este tema del proceso y nos centramos a ver los principios y hablamos sobre el derecho dinámico, que es la creación, modificación e interpretación de las normas, que nos va a ayudar a entender actualmente cómo se entiende el proceso. A ver, cuando hablamos de proceso es la serie de actos consecutivos, no solamente un acto, recordarán lo que ya hablamos, son serie de actos procesales que realizan las partes con la finalidad de establecer la composición de un litigio. Ese es el proceso, con la finalidad de obtener una solución. También podemos decir que es aquel conjunto de actividades del órgano jurisdiccional y de las partes que realizan cuando existe una incertidumbre o la inobservancia de una norma jurídica. Existe incertidumbre respecto a una situación jurídica de alguna de las partes, no existe precisión al respecto, ¿no? Puede existir, por ejemplo, dos títulos de propiedad, ¿no? Mejor derecho de propiedad, ¿no? O la inobservancia de una norma jurídica, el incumplimiento de una norma jurídica, para determinar una declaración o la realización coercitivamente de la tutela de un derecho. Asimismo, el proceso es aquel medio de debate de las partes ante un órgano jurisdiccional
cuando existe la incertidumbre de un derecho o inobservancia ante el incumplimiento de una norma, la determinación del juez es coercitiva para que las partes cumplan. A ver, entre el segundo y tercer concepto hallamos muchas cosas en común, pero nosotros nos vamos a centrar en las diferencias. Primero, en el segundo concepto hablamos de un conjunto de actividades, mientras que en el tercer concepto hablamos de un medio de debate, ¿no? Un espacio en el cual existe un conflicto, evidentemente. Asimismo, lo que se rescata del tercer concepto es el hecho de la coercitividad que existe respecto a la determinación que va a tomar el juez. ¿Quiénes están obligados a cumplir lo que determina el juez? Las partes, ¿no? Las partes deben cumplir lo que determina el juez, ¿no? En caso de que el actor, demandante, haya tenido una pretensión y esta no haya sido probada, pues se acabó, ¿no? Después, evidentemente, de las instancias respectivas, se acabó. No puede ir ahí a querer hacer justicia por mano propia, ¿ya? Sujetos que intervienen en el proceso, ya lo vimos, pero acá vamos a desenglosar un poco más de acuerdo a las realidades que nosotros vivimos a la hora de ir a los juzgados. Tenemos al demandante, al actor, al demandado, al juez. Estos tres son esenciales para entender el proceso. Demandante, demandado, juez. Y si observamos la teoría de la relación jurídica, evidentemente vamos a entender la interconexión que va a existir entre estos tres sujetos. Tenemos a los patrocinantes, los abogados. Tenemos al secretario del juez, tenemos a los peritos, técnicos especializados para establecer ciertos hechos que darán mayores elementos a las partes. Tenemos a los testigos, los cuales conocen ciertos hechos que han sido, que han presenciado lo ocurrido y van a describir lo que vieron, lo que escucharon, lo que conocieron, lo que les contaron. Eso van a comunicar con, ¿a través de qué? De la descripción de hechos em, realizados en un determinado tiempo y espacio sobre una determinada situación en un determinado conflicto, ¿ya? Luego tenemos a los martilleros, el notario. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Resolver la controversia planteada por las partes, que evidentemente esta controversia es un debate que va a existir entre abogados con argumentos en base a hechos y pruebas. ¿Qué objetivo también tiene el proceso? Proteger los derechos, derechos establecidos ¿dónde? En nuestro ordenamiento jurídico boliviano. Se debe proteger que los derechos establecidos en la Constitución, los derechos establecidos en la materia específica, en nuestro caso en el derecho civil como norma sustantiva y en el derecho procesal civil como norma adjetiva. ¿Cuál es la finalidad? Buscar la paz social. ¿Por qué? Porque no podemos permitir vivir en un estado donde cada uno haga lo que le dé la gana o que cada uno vaya a tomar justicia por su propia mano. Lo que se pretende es que evidentemente exista un respeto a las autoridades y que evidentemente se entienda que es el Estado el que tiene el deber, mediante sus representantes, de solucionar el conflicto, porque se ha abandonado em, se ha abandonado esa intención, esa materialización de que uno mismo vaya por su propia cuenta y ejerza violencia por su propia cuenta para solucionar un determinado conflicto, ¿no? Y esto puede entenderse desde muchas teorías que explican cómo se ha constituido el Estado. Finalidad, buscar la paz social. Recuerden también, ya vimos con ustedes, con qué fin ha sido, con qué finalidad se ha creado la Organización de Naciones Unidas, con la finalidad de que exista la cooperación y la paz social y la seguridad, velar la seguridad de todo el mundo, buscar la paz social y promover la cooperación. ¿Por qué? Porque había una guerra donde todos estaban sacándose la mugre en los cuales los sujetos
son los estados y los subestados se reunieron y dijeron a través de emitir su consentimiento, a través de la suscripción y ratificación de un instrumento internacional, en este caso en particular, de un tratado internacional, que es un tratado constitutivo que da a la vida un nuevo organismo internacional, decidieron delegar, ¿no? Delegar esa competencia a este organismo internacional para que tenga esa finalidad. De la misma forma, ocurre en el ámbito nacional. ¿Cuáles son los intereses del proceso? Lo que ya habíamos visto, tenemos un interés particular, un interés público y un interés social. En particular, cuando hablamos de las partes, el demandante y el demandado, el demandante tiene sus pretensiones, la del demandado tiene sus pretensiones, por eso ahí existe un interés particular. Y ¿por qué se analiza el proceso desde el punto de vista de los intereses? Porque debe haber un resguardo adecuado, ya sea al actor o ya sea al demandado, porque el actor no puede pretender cumplir que todo se haga a su capricho como le dé la gana, y el demandado tampoco puede pretender que todo se haga a su capricho como le dé la gana. Por eso existe un representante del Estado que va a ser el administrador de justicia, en este caso el juez, el que va a solucionar ese conflicto. Público, vela por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Social, cumple con una función social para vivir en armonía, respetando los derechos. Clasificación del proceso. Primero, por su objeto. Tenemos procesos de conocimiento, que resulta una declaración que realiza el juez después de un amplio debate. Son los procesos ordinarios, los más completos, porque las partes alegan sus hechos, fundamentos en plazos largos para que las partes tengan la oportunidad de probar. Esto ya son procesos ordinarios, ¿no? Que son los que del derecho, dentro del derecho adjetivo civil, entendemos que son los que pueden durar mucho más tiempo. Tenemos los procesos de ejecución. Hace efectiva una sanción impuesta por el juez. Existe un título ejecutivo coactivo. Este proceso consta de plazos más cortos y menores formalidades, sí, y en comparación, evidentemente, del proceso ordinario, no, son súper cortos porque son para ejecutar en el instante. Se sustentan en un documento válido para las partes, ejemplo, contrato de préstamo para el cumplimiento de la obligación, ante el incumplimiento se somete. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un ejecutivo, siempre que realizamos un contrato de eh, préstamo de dinero, ponemos una cláusula en la cual establece que se va a ejecutar el contrato, evidentemente, mediante el proceso ejecutivo, ¿no? De forma inmediata. Ahora bien, si es un documento privado, evidentemente tendremos que realizar diligencias preliminares, ¿no? em, y en esas diligencias preliminares, o él citará a la otra parte. Después de todas estas formalidades, evidentemente, si no viene la otra parte realizada la citación, pues la notificación, pues eh, se dispondrá que un notario de fe pública realice el reconocimiento de firmas y rúbricas, y con estas diligencias preliminares, pues se podrá dar paso a la ejecución de la obligación establecida en el contrato de prestación de préstamo de dinero. Los procesos cautelares. El demandante instaura este proceso para prevenir que un derecho sea afectado, o se llaman también medidas precautorias. Por ejemplo, anotación preventiva, secuestro preventivo. ¿Ante qué se dan los procesos cautelares? Es que se dan así de forma indiscriminada. Por ejemplo, si hablamos del derecho procesal constitucional, ¿cómo hace las salas constitucionales? No saben cuándo las salas constitucionales nos han respondido a los abogados cuando cuando estamos defendiendo una causa, nos han respondido antes de la audiencia una medida cautelar. Imposible, no les da la gana, a menos de que sea un caso político, evidentemente. Uf, ahí son los más protectores de los derechos y dan pie a que se acepten todos las medidas cautelares respectivas para que hagan lo que les da la gana, ¿no? Pero no, eso en la práctica está súper mal, y nosotros como abogados que queremos cambiar esas cosas entendemos que debe existir, evidentemente, eh, eh, debe existir evidentemente algo que esté por ocurrir, y que si ocurre eso, ¿no? Si ocurre eso, ya no va a haber vuelta atrás porque hay un daño inminente.
Por su modo, tenemos procesos de conciliación. ¿M? Por ejemplo, ahora es obligatorio la audiencia de conciliación antes de iniciar el proceso. Se hace un acta con los resultados de la conciliación. Tenemos el proceso arbitral. Es un modo para llegar a una solución a través de un árbitro que media en el proceso. El arbitraje es una medida de solución inmediata. Cuando hablamos de arbitraje, en general estamos hablando evidentemente pues, de un proceso en el cual interviene la voluntad de las partes, ¿no? Y el arbitraje es una alternativa que se da ante la forma clásica de resolución de conflictos a través de un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque es mediante la voluntad de las partes que se establece que existe un procedimiento alternativo, el cual no sea tan ceremonial, no tenga los plazos tan extensos y de ello deviene o decanta de que se haya posicionado al arbitraje como una alternativa práctica a la hora de resolución de conflictos. Procesos voluntarios son aquellos en los que no existe oposición parte contraria. No es A ver, antes de ir a los voluntarios, terminemos con el proceso arbitral. Proceso arbitral, en general, cuando nos hablan de un proceso arbitral a nuestra mente, ¿qué se nos viene? Materia de inversiones, por ejemplo. ¿Qué más se nos viene? Comercial. Comercial e inversiones es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de arbitraje, ¿verdad? O qué cosa más se les viene a ustedes a su cabeza cuando hablamos de arbitraje. Un proceso laboral, doctor. Excelente, un proceso laboral, ¿no? Y el arbitraje, como les había dicho, gracias, estimada, como les había dicho, tiene esa finalidad de ir en contra de ese formalismo, de esos tiempos extensos, y lo que pretende es dar una solución más rápida que deviene en la voluntad de las partes, ¿no? De la voluntad de las partes de someterse al proceso arbitral. Procesos voluntarios son aquellos en los que no existe oposición o parte contraria, no es contencioso. Por ejemplo, tenemos la apertura de testamento cerrado, ¿no? O que también podríamos hablar de procesos voluntarios. Tenemos la apertura de testamento cerrado. ¿Qué más se les ocurre? Por ejemplo, si existe... Sujetos Modificaciones a o diferencia. instituciones, doctor, en derechos reales de modificaciones al título de propiedad. Excelente. ¿Qué más? Francisco creo que estaba hablando. Sí, anticipos perdón, aceptaciones de herencia, doctor, eh, con beneficio de inventario, las puras y simples, renuncia de herencia Excelente. también. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, si no existe, evidentemente, una oposición, porque si nace una oposición, si existe una disputa respecto a un determinado asunto, ¿no? Deja de ser voluntario y se convierte en un proceso contencioso. ¿Qué es un proceso contencioso? Es cuando existen intereses contrapuestos. En los procesos voluntarios no es contencioso porque no existen intereses contrapuestos, no existe una persona que esté en contra de la realización de un determinado acto. Por lo tanto, estamos ante un proceso voluntario que no solamente deviene de la realización de un acto que no tenga una contraposición de interés, sino que también deviene de entender al derecho formal adjetivo respecto a qué clasifica como proceso voluntario y qué no. Proceso contencioso, a ver, por su modo, proceso voluntario, proceso contencioso, por su forma. Por su forma tenemos al proceso ordinario, que tiene etapas. Hablamos de la introductiva o de postulación, donde se introduce al juez una pretensión y se establece el objeto del proceso mediante las afirmaciones de las partes, de ambas partes, ¿no? Estamos hablando de la demanda, de la contestación en forma general. Luego tenemos la etapa probatoria, que es la presentación de las pruebas. Tenemos la etapa donde se emite la decisión, que es el fallo judicial o sentencia, resolución del juez. Y tenemos la etapa de la impugnación. La sentencia se puede apelar ante el juez superior para que revise los actos del juez de primera instancia. Entonces, ahí, bueno, allí, por ejemplo, vemos el principio de doble instancia, que vamos a tener la oportunidad de
analizar este principio y cómo es que la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, protege este principio de doble instancia. Por lo tanto, si nosotros tenemos conocimiento de algún procedimiento que viole la doble instancia, podemos acudir ante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resguarda eh, este principio. Luego tenemos los procesos especiales. Se basan en la celeridad, en la abreviación de plazos procesales. Son simples a diferencia de los ordinarios y los plazos procesales son cortos. Por su contenido, tenemos los procesos singulares, que existe una o más pretensiones, y los procesos universales, que se considera la totalidad del patrimonio. Ejemplo, petición y partición de herencia del patrimonio total de cuyos y el concurso de acreedores. Esos son procesos universales. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los procesos en el Código Procesal Civil Boliviano? Esto es introductorio, así es que no se preocupen, ¿ya? Esperemos que nos alcance todo el tiempo necesario para ir observando cada uno de ellos con alguno que otro ejemplo. Y si se fijaron su plan de estudios, el plan de trabajo que les dejé ya en plataforma, si abrieron el documento, habrán podido observar que en su trabajo final no me van a tener que hacer ningún ensayo. Lo que vamos a hacer es análisis de una sentencia y una demanda, ¿ya? Y vamos a poner en práctica todo lo que estamos viendo en el transcurso de estas clases. Y sí, evidentemente voy a ver la opción de poderles aumentar unos cuantos días más para la entrega del trabajo final, para que puedan identificar todos los conceptos dentro del derecho procesal en un análisis que van a realizar de una determinada acción, demanda, denuncia y de una determinada, evidentemente, sentencia. Clasificación, y también obviamente vamos a ver el tema de los tiempos, se cumple o no se cumple. Vamos a ver la forma más adecuada de estructurar la evaluación respecto al análisis de casos específicos y de las sentencias respecto a lo que se debería de aplicar de forma correcta al entender la aplicación y eficacia de la normativa adjetiva civil. Tenemos el proceso preliminar antes del proceso. ¿M? Primero, que es la conciliación previa, que es un paso obligatorio, conciliación previa. Tenemos las diligencias preliminares, lo que hablábamos anteriormente, como para ponernos en contexto al dar un ejemplo respecto al contrato de préstamo de dinero, cuando no existe el reconocimiento de firmas y rúbricas. A ver, ¿qué dice al respecto? Las diligencias preliminares. La declaración jurada de un testigo que se irá del país, por ejemplo, es una demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas de un documento privado de compraventa o de un documento de préstamo, tramitar nombramiento de un tutor para un interdicto al que se quiere demandar, exhibición de un documento de propiedad de una casa de mi propiedad. Entre los procesos cautelares tenemos anotación preventiva para precautelar el derecho sobre bienes sujetos a registro, por ejemplo, bienes muebles, inmuebles, eh, por ejemplo, para no vender los bienes, lo que se va a pedir, por ejemplo, para que no se vendan los bienes, se va a pedir la anotación de un auto del deudor, ¿no? Eso es un proceso cautelar. Porque si lo vende, el daño va a estar hecho y ya no va a poder uno recuperar su patrimonio, ¿no? Su dinero. Por lo tanto, tiene esa finalidad. Tenemos la anotación preventiva, que puede realizarse a, eh, en bienes muebles o inmuebles para precautelar el derecho que tenemos sobre los bienes, para precautelar nuestros derechos. ¿Sobre quién va la anotación preventiva? Sobre bienes sujetos a registro, que pueden ser bienes muebles o inmuebles. Luego tenemos al embargo preventivo, que permite precautelar la pretensión y no disposición de bienes. Ese es el embargo preventivo, ¿no? Que... Luego tenemos la intervención judicial. Ejemplo, en una sociedad comercial cuyos socios se quieren declarar en quiebra, se interviene la sociedad para
para establecer que la quiebra sea real, ¿no? O sea, esta intervención se hace con la finalidad de evidenciar si evidentemente existe una quiebra. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la quiebra conlleva efectos jurídicos, ¿no? También existe el fraude, ¿no? La quiebra falsa. Entonces, en este caso estamos hablando de, entre los procesos cautelares, también tenemos a la intervención judicial. Tenemos la prohibición de innovar o contratar. Por ejemplo, disposición que se prohíbe realizar contratos con relación al bien demandado. Caso de que exista alquiler, ahí hablamos de la prohibición de innovar o contratar. Entonces tenemos dentro de los procesos cautelares la notación preventiva, el embargo preventivo, la intervención judicial y la prohibición de innovar. Entre los procesos incidentales tenemos la nulidad. Cuando, por ejemplo, vienen a nuestras oficinas y nos dicen, doctor, ya me están por quitar mi casa. Cuando ya está todo hecho, nosotros ¿a qué nos vamos? A los procesos incidentales, ¿no? Entre los cuales tenemos la nulidad de actos procesales. Ejemplo, nulidad porque no se establece el domicilio real para la notificación, cuando no se está cumpliendo el proceso y se recurre a vicios. La nulidad. Luego tenemos las recusaciones o excusa. Es recusado cuando hay un parentesco civil, por ejemplo, entre el juez y una de las partes o un parentesco religioso. En- Cuando hablamos de parentesco religioso, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo? ¿Ser padrino o madrina será un parentesco religioso? Doctor, este parentesco religioso está vinculado a lo que tengo entendido a ser padrino de bautizo o en todo caso el ahijado, ¿no? Sí. De una de las partes, ¿no? Solo está vinculado a esa cuestión. Excelente, Francisco. Ahora bien, gracias por esos aportes. Por favor, si desean hablar, comentar y demás, levantan su manito, prenden su micrófono. Ya no quedan invitados a participar. Si es un acreedor o deudor, amigo o enemigo, si tiene procesos pendientes, si fue un abogado de una de las partes antes del caso, ¿no? Ahí estamos hablando de las recusaciones o excusas. Luego tenemos procesos de conocimiento. Otra vez hablamos de los ordinarios. Son aquellos que tienen procedimientos más largos. Las partes tienen oportunidad de un amplio debate jurídico, tienen todos los medios probatorios, pruebas documentales, testificales, periciales, confesión provocada, inspección judicial. En en los procesos de conocimiento tenemos a los extraordinarios que se someten a un procedimiento corto, simple, acelerado y que se resuelve en una sola audiencia. Asimismo, tenemos a los procesos monitorios, en la cual la parte demandante tiene un título o documento válido del cual el juez no puede dudar y puede disponer una sentencia inmediata, ¿no? Los monitorios. ¿Cuáles serían entonces los monitorios? ¿Un proceso ejecutivo será monitorio? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, doctor, en realidad el ejecutivo está dentro de los procesos de estructura monitoria, así como el desalojo en el régimen de libre contracción y otros más que menciona la normativa. Gracias, Francisco. Se puede volver contencioso si la parte demandada presenta recurso de excepción. Concluye con una resolución que evidentemente debe cumplirse. Los procesos de ejecución. Tenemos procesos ejecutivos, cumplimiento de una obligación de hacer, préstamo con garantía de bienes no específicos. Procesos coactivos. Tenemos que la ejecución es inmediata, por ejemplo, en los préstamos bancarios con garantía real. Una de las características de los procesos coactivos son que son más rápidos y efectivos. Dentro de los procesos voluntarios, algunos de ellos se realizan en vía notarial. Por ejemplo, tenemos los procesos sucesorios o división de la herencia, ¿ya? Desaparición y muerte presunta, mensura y deslinde, oferta de pago y consignación dentro de los procesos voluntarios. También tenemos la declaración de herederos,
cuando todos los herederos no tenemos ningún problema, ¿no? O imagínense que exista solamente dos hijos ahí que no, y se les murió su mamá y entonces van con el papá los tres. ¿Será que pueden ir al notario? ¿O necesariamente deben ir a un Doctor, contencioso? doctor, A un este ordinario, tema de perdón. la aceptación de herencia no es individual. Desde mi punto de vista, cualquiera puede acudir, ¿no? Ya sea en la vía judicial o en la vía notarial, para solicitar la aceptación de herencia, ¿no? No tendría que existir observación mayor o alguna de parte de una de sus dos autoridades, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás sucesores, ¿no? Excelente, Francisco. Ya. Ahora, esto es como un paneo, ¿ya? Vamos a analizar cada una de estas clasificaciones y para aterrizar en la práctica. Pero para poder analizar casos concretos, pues debemos analizar de forma un poco más profunda los actores principales del proceso, como por ejemplo las partes, el juez, la jurisdicción, la competencia. Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible para que no nos tome mucho tiempo y que más bien tengamos más tiempo en la práctica o en alguna otra consulta en particular, ¿ya? Entonces, antes de ingresar a las partes y antes de ingresar a la dinámica del derecho, que es importante para entender el derecho procesal, creo que es importante que hablemos de los principios del derecho procesal, estas directrices que habíamos dicho, ¿no? Cuando hablamos de principios, desde el punto de vista de la forma, recordarán en la forma, cuando hablamos de derecho escrito, ¿ya? De derecho escrito siempre, si hablamos de una materia, por ejemplo, derecho de familia, en el derecho de familia, en el código de las familias, abrimos nuestro código al principio. En una primera parte están los principios, que son las directrices que van a irradiar toda esa normativa. Si vemos el código civil de la misma forma, si vemos el código penal de la misma forma, ¿no? Todos tienen esos principios que van a ser esas directrices que van a irradiar toda la materia, ni siquiera el código, porque hablamos del código, hablamos de una norma específica, ¿verdad? Pero este código en una determinada materia, en una norma específica, también tiene su regulación específica. Entonces, esa regulación específica tiene que tener su fuente en una norma, una norma superior dentro de la materia. Es una norma evidentemente específica, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de el Código de las Familias. Cuando hablamos de derecho a las familias, no solamente estamos hablando de un solo texto normativo, el Código de las Familias, ¿no? Estamos hablando de otras normativas que nos ayudan a entender la materia, pero que todas estas están dirigidas bajo la directriz de los principios establecidos en el Código de las Familias o incorporados a través de la jurisprudencia eh, mediante sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional que han razonado respecto a que principios establecidos en los códigos no han sido suficientes o en interpretación a la convención, a convenciones internacionales de derechos humanos y demás que reconocen otros principios, pues en cumplimiento de la supremacía constitucional, el bloque de constitucionalidad, pues son incorporados de forma específica a través de la jurisprudencia y evidentemente estas directrices van irradiando en todo el ordenamiento jurídico de una materia en específico. Teniendo esos antecedentes, vamos a analizar cuáles son los principios de la norma adjetiva civil. Les comparto otra diapositiva y me avisan, por favor, si lo observo. Bueno, a ver, ¿dónde está?
¿Observan? Sí, se observa, doctor. Ya. Primero, la corriente reciente en la técnica normativa inicia los textos legales con la nominación y noción de principios esenciales. La técnica, lo que les comentaba, ¿no? En la práctica, nosotros cuando agarramos los códigos, al principio de los códigos, lo primero que se desarrollan son los principios, que son estas directrices, ¿no? Además, somos conscientes que en la evolución de la concepción del derecho hemos pasado de un estado legicentrista a un estado constitucional. Y de la misma forma se ha pasado de un estado netamente o un estado, una norma, entender al derecho que solo entendía la regulación de las disposiciones solamente a través de reglas, a entender que el derecho a través de principios y reglas. ¿Ya? Entonces hemos pasado también, así al igual del legiscentrismo, a entender el constitucionalismo y el bloque de constitucionalidad, tratados y convenios internacionales, etcétera, a entender a las reglas, ¿no? Entender el derecho solo como reglas y la única técnica que teníamos es la subsunción de la norma específica con los hechos para tener la consecuencia en, en concordancia con la teoría, con la filosofía del derecho y la teoría eh, pura del derecho, por ejemplo, cuando hablamos de Hans Kelsen, en la cual evidentemente estamos aplicando el hecho de que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? El que matare, ¿no? Eh, tendrá tantos años de privación de libertad, que es la consecuencia, ya. Desde de concebir al derecho solamente como un conjunto de reglas o un sistema de reglas, pues ahora debemos entender que la norma no solamente es la regla, sino que hablamos de principios y reglas. También existen los valores, por ejemplo, pero ahora nos vamos a remitir a hablar de los principios y de las reglas. En ese entendido, cuando nosotros vemos la norma, la redacción de la norma, nos damos cuenta que existen el derecho, existen varias especializaciones al interior del derecho, ya habíamos dicho derecho civil, penal, familiar, y cada uno de estos está regulado a través de una norma específica, código penal, código civil, código de las familias. Cada una de estas normas específicas empieza su redacción material, lo diremos así, con las directrices que van a irradiar toda esa materia. ¿Ya? Eso es lo que nos trata de explicar en esta diapositiva. Es así que se hallan principios procesales como construcciones jurídicas o líneas directrices que colaboran al juez. A ver, entonces, nos hemos dado cuenta que estos principios que irradian toda una materia en específico, y si hablamos del ordenamiento jurídico boliviano, hablaremos de la Constitución y los principios establecidos en la Constitución irradian todo el ordenamiento jurídico boliviano. O sea, sería derecho civil, penal, niñez, familia, etcétera, 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 ¿no? Irradia todo, la justicia indígena, originaria y campesina, todas las jurisdicciones, ni siquiera todas las materias, todas las jurisdicciones, la jurisdicción especial, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena, originaria y campesina y la jurisdicción ordinaria, los principios establecidos en la Constitución. Pero cuando hablamos de normas específicas por materia, pues irradian toda esa materia. Ahora bien, irradian toda esa materia respecto al derecho sustantivo, pero no solamente al derecho sustantivo, sino también al derecho adjetivo. Cuando hablamos del derecho sustantivo, hablamos del derecho familiar, del derecho civil, penal, y cuando hablamos del derecho adjetivo, hablamos del derecho procesal. Ahora, este derecho adjetivo también había tenido principios y también habían sabido irradiar todo el ordenamiento, ese ordenamiento jurídico específico adjetivo. Es así que se hallan principios procesales como construcciones jurídicas o líneas directrices que colaboran al juez, abogado, estudiante y ciudadano común a integrar los vacíos existentes en la ley. Armoniza. ¿Por qué vacíos existentes en la ley? ¿Cuál es la diferencia de la regla y del principio? El principio es general, una norma omnipresente, una directriz. La regla es algo específico sobre un tema específico y por lo tanto cuando existe una situación que no está regulada de forma específica a través de una regla, quien nos ayuda a resolver ese caso en concreto son la interpretación de los principios, ¿ya? Eso nos quiere decir.
El problema a resolverse mediante estos procesos intelectuales es una mejor sistematización del complejo normativo, generando normativa que genere soluciones. Concepto. Los principios procesales son las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento procesal. Asimismo, podemos decir que los principios de la norma adjetiva son construcciones normativas jurídicas de índole subsidiaria, producto de la más cuidadosa decantación técnico-sistemática de las normas que regulan un proceso dado, no excluyentes en general de sus antítesis lógicas o de las consecuencias de estas que contribuyen a integrar los vacíos que presente la regulación normativa donde ven la luz, pero cuya primera misión es la de servir de faro para que el intérprete, el juez, legislador o tratadista, no equivoque el camino ni olvide que la solución procedimental propuesta debe armonizar con ellos. Entonces, si nosotros pretendemos manejar el derecho procesal, lo primero que debemos aprender qué son los principios, porque en caso de que exista alguna ambigüedad, falta de precisión al interior de la norma adjetiva, ¿a dónde nos vamos a remitir? A los principios. Constituyen los resguardos y aseguros que tienen el justiciable para encontrar respuesta segura en los tiempos puntuales cuando necesita de la protección jurisdiccional. Por lo tanto, ahora yo les doy mi apreciación personal al margen de la que dan estos autores. Yo les decía, cuando hablamos de principios, hablamos de esas directrices, ¿no? Esas directrices que irradian todo la materia adjetiva específica, ¿no? Y que evidentemente nos van a servir a dilucidar ambigüedades o a la aplicación en caso concreto de alguna situación que no esté regulada, por lo tanto estamos ante una laguna jurídica y ante esa laguna jurídica, falta de precisión, ambigüedad, lo que se aplica son los principios. Y por lo tanto, si hablamos de principios y reglas, debe existir coherencia entre ambas, ¿no? Entre ambas normas, reglas y normas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La esencia de los principios procesales es su imperatividad, ya que tienen un carácter obligatorio y de inexcusable aplicación por jueces, abogados y tratadistas. Los principios tienen una característica principal, tienen una característica esencial. Esa característica esencial es que son imperativos, ¿ya? Son imperativos. Esto determina que su violación por acción u omisión por parte de quienes están obligados a observarlos, quienes son los obligados a observar los principios, los jueces, los abogados y los tratadistas, apareje una sanción. Los tratadistas no, ¿no? A menos que alguien le denuncie al tratadista, no sé, por apología del delito en un caso específico, algo así tendría que ser medio loco. Todo esto es necesario porque responden a las necesidades que en un determinado momento tiene una sociedad dada. El carácter de los principios. Hablamos de la bilateralidad o polaridad. Bilateralidad o polaridad. ¿Qué significa esto de bilateralidad o polaridad? Significa que todo principio tiene su oposición. Blanco, negro, bien, mal. Recuerda, ¿no? Esas contraposiciones del yin yang, alto, chato, ¿no? Dulce, salado. Al medio podemos tener el término caima, pero dulce, salado, ¿no? Alto, chato. Negro, blanco. Bien, malo. Bueno, malo. ¿Cómo es en los principios? Frente a cada principio se encuentra su antítesis. Por ejemplo, el principio dispositivo se opone al inquisitivo. Asimismo, el principio de realidad se opone al principio de escritura. El principio de mediación se opone al de mediación. El principio de concentración se opone al principio de desconcentración.
¿Cuál es la característica de los principios? La característica de los principios es que los principios son dinámicos. No es que de la noche a la mañana se han creado principios y que estos se mantienen hasta el día de hoy. El carácter dinámico de los principios viene de que cada situación en particular, cada situación, no en particular, situación en general, la vida, los problemas, de los conflictos que se van dando, pues merecen una solución. Por lo tanto, entendemos que no solo los principios son dinámicos, sino que el derecho es dinámico, ¿no? Y estos principios evidentemente se son positivizados a través de la Constitución o a través de una norma específica de carácter sustantivo y en el caso que analizamos en esta materia de carácter adjetivo. Entre esos nuevos principios, por ejemplo, nada más así como para tomarnos un ejemplo, o algunos ejemplos sobre cuáles son los principios que eh, podríamos decir son considerados principios novedosos, modernos, pues tenemos el principio de elasticidad, por ejemplo. ¿Qué es el principio de elasticidad? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el principio de elasticidad? El principio de elasticidad evidentemente se refiere a la flexibilización de la aplicación de las normas procesales, pero ¿será porque sí? No, tiene una finalidad, que es el permitir que el procedimiento se adapte a las necesidades específicas de cada caso en particular, siempre respetando los derechos fundamentales. Aquí ya estamos en una contradicción quizás de la naturaleza del derecho civil que tiene un carácter formal, ¿no? Este principio de elasticidad. Luego vamos con otro principio, unidad de vista. ¿Qué será ese principio de unidad de vista? El principio de unidad de vista es aquel que lo que va a hacer es buscar la integración que debe existir al interior del proceso, o sea, estamos hablando de la coherencia de las etapas procesales para evitar duplicidades y contradicciones al interior del proceso y evitar posteriores nulidades, evidentemente. ¿Para qué? Para promover un análisis completo y único de los hechos y de los derechos aplicables. Ese es el principio de unidad de vista. Luego tenemos el principio de adquisición, de colaboración y de interculturalidad y saneamiento, entre muchos otros que podríamos hablar. Solamente les digo para que tengamos un contexto de cómo está avanzando el derecho procesal, ya, en la actualidad. No obstante a ello, acá estamos dando un paneo general, vamos a concretar en qué principios están establecidos de forma textual en la norma adjetiva civil en nuestro país. Así que no se preocupe, solamente es para que tengamos conocimiento y tal vez nos pueda servir también de argumento a la hora de interpretar o de la protección de derechos en específico. ¿Ya? Pero creo que ya hemos llegado a nuestra hora, porque hemos tenido un pequeño problema con la clase. Así es que les parece que dejemos por ahora, nos quedemos acá. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Ya, entonces nos quedamos, estamos en los principios. Vamos a un poco, Está les bien, voy a doctor. contar cómo estamos, no te preocupes, Juan, a vos las gracias. Les voy a contar un poco de cómo son estos modernos principios para que tengamos un contexto, ¿no? Pero solamente es para que observemos cómo están yendo las cosas. Después de esto nos vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que son los principios que nosotros debemos conocer y debemos aplicarlos a la hora de ejercer nuestra profesión. Así que no se preocupe. Respecto a las fechas de las tareas, si están mal, no se preocupen, ya les dije. Si es entrega hoy, yo lo arreglo y no pasa nada, ¿ya? Pero para su tranquilidad, entren a las directrices de las tareas y encontrarán la fecha en la cual deben presentar.
Como les digo, yo estoy un poco ajetreado con las tareas y también estoy ajetreado porque yo estoy pasando clases de 6 a 8 horas diarias, entonces estoy así, ¿no? Entonces entenderán que no tengo precisión, pero yo recuerdo que el plazo que les di para la entrega de sus trabajos, que es una planita de la diferencia de la tarea y la otra es la diferencia entre proceso y procedimiento, eso 3 o 4 de febrero, pero no tengo precisión, pero está anotado en la página para que ustedes estén tranquilos. Es 3 o 4 de febrero, no recuerdo, pero de todas formas voy a eh, reconfigurar el tema de las fechas en consecuencia a esa fecha, que es 3 o 4 de febrero, y así tienen el tiempo necesario para poder desarrollar su trabajo. Recuerden, el esquema es solo una plana y el foro es diferencia entre proceso y procedimiento. Con ello, damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el sábado. Bueno, Doctor, otra situación, otro favor, tal vez podría subir las diapositivas a la plataforma, doctor, porque son clases grabadas, tal vez si se puede, ¿no? Las no, sí, diapositivas. sí, sí lo voy a subir. Siempre lo subo. Creo que el anterior módulo que tuvimos igual subí las diapositivas, pero es posible que me olvide. Entonces, si observan que con el tiempo no voy subiendo, entonces me recuerdan, por favor, les ruego. Por lo demás, yo no tengo problema en subir. Yo subiré las diapositivas. ¿Está bien? Gracias, doctor. Con gusto. Bueno, nos vemos el día sábado. Que tengan un buen resto del día, buen descanso. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. doctor, gracias. Hasta luego.